A ver. Bueno, creo que ahora sí ya está grabando. Ahí el solenoide, vamos a asumir que es infinito. ¿Cuánto vale el campo acá dentro del solenoide? El campo B. Es un solenoide muy largo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el campo en el interior? Mi sub 0 n por i en el Z unitario. Un sub 0 n por i, ¿verdad? En la dirección del eje, que en este caso es Z. Excelente. Pero si ahora quiero el campo fuera, o sea, en el exterior, ¿cuánto vale el campo? 0. Se escuchó entrecortado, me repite, por favor. El campo B afuera. ¿Sí? 0. Ah, muy bien, muy bien. Un sub 0, NI en Z en el interior. Y en el exterior, 0. Muy bien. Y ahí en la frontera, Ajá. en la frontera radial habría alguna, ¿verdad que sí, verdad? No sé, Sí. no sé cómo explicarlo. Es que esto me parece un poco interesante. Perdón. Sí, ya me está preguntando de las condiciones de frontera para el campo B, ¿verdad? Ajá, correcto. Ok. Bueno, resulta que la divergencia del campo B siempre vamos a decir que es 0. Como la divergencia de ese campo B es 0, eso significa que las componentes normales son continuas, siempre. Por otro lado, las componentes tangenciales, esas no van a ser continuas. Va a aparecer ahí una densidad de corriente que la va a provocar una discontinuidad. En este caso, la densidad de corriente usted la puede ver debido a que hay una corriente en cada vuelta de alambre de este solenoide. Entonces, usted puede decir que K, la densidad de corriente superficial, va a ser equivalente a N por I. Entonces, como existe esa K, esa densidad de corriente superficial, entonces provoca una discontinuidad en la componente tangencial. La componente tangencial siempre es la que va paralela a la superficie, esa es la tangencial. Entonces, paralelo a la superficie sería Z y también puede ser phi. Phi también podría ser paralelo a la superficie. Mientras que normal a la superficie tendría que ser el radio ρ. Entonces, ninguno de los dos tiene componente en ρ. Como ninguno de los dos tiene componente en ρ, vemos que se satisface que la componente normal del medio 1 y del medio 2 es la misma. Pero la tangencial, en este caso es en Z que hay, es discontinua y se debe a la densidad de corriente superficial. No voy a definir la ecuación completamente porque lo que me ha preguntado es del capítulo 20 del libro de texto y en este momento vamos por el 16, ¿verdad? Entonces, no me quiero adelantar, pero ya le di bastantes pistas sobre su pregunta. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Gracias. Bueno, lo que le puedo preguntar en este momento y relacionado justamente con lo que usted me dijo es sobre la componente normal. Y usted ya con esto de la divergencia tiene que saber que la componente normal del campo B es continua. Eso es lo que tienen que saber. Y de la tangencial, como le dije, hasta en el capítulo 20 el autor lo introduce. Pero ya desde ahorita le cuento que tiene que ver con la densidad de corriente superficial, la discontinuidad que va a presentar. Muy bien. Buena pregunta. Ahora viene la pregunta que les hice al inicio. ¿El potencial será cero aquí en el interior o creen que no es cero? ¿Será cero el potencial en el interior?
si B es distinto de 0 y hay que sacarle un rotor a este para encontrar este B. ¿Es 0 o es distinto de 0 en el interior? Es distinto de 0. Muy bien. Distinto de 0. Ok. Y ahora vamos a ver acá afuera. Aquí afuera yo veo que B me da 0. Sé que este campo B se obtiene al sacarle el rotor al campo A. ¿Usted cree que ese campo A en el exterior es 0 o es constante o ninguna de las dos? Sería constante. ¿Usted cree que es constante? Ok. Vamos a ver. Levanten la mano todos los que creen que A es constante en el exterior. Levanten la mano todos los que creen que A es constante en el exterior. Muy bien, la levantaron 3, 4. Está bien. Está bien, pueden bajarlo. Ahora levanten la mano los que creen que no es 0 ni es constante. Levanten la mano los que creen que no es 0, no es constante tampoco. Ingeniero, La levantaron 5. Muy bien. Muy bien. Díganme. pero si, ya que las componentes tangenciales y normales del potencial vectorial son iguales, entonces no debería ser igual en el interior que en el exterior. Otra vez, repítalo. Ya que las componentes tangenciales y normales son iguales, no debería ser igual en el interior que en el exterior. No, eso es en la superficie, nada más, cerquita de la superficie. O sea, ya por aquí, por ejemplo, no sé si nota que estoy marcando en el paint. Sí, sí. ¿Sí nota? Aquí ya estoy muy alejado de la superficie, entonces ya Okay. el comportamiento va a ser muy distinto. Ok. Muy bien. Entonces, la respuesta es que no es 0. Tampoco es constante. ¿Ya? Tampoco es constante. ¿Cómo se podría encontrar con el flujo? Vean la ecuación de flujo, esta de aquí. Esta ecuación de flujo. Me dice que el flujo es igual a la integral de trayectoria cerrada del potencial vector. Entonces, si la corriente se enrolla en phi, ¿para dónde es lo más fácil definir como dirección del potencial vector? Si la corriente se enrolla en phi, En fin. en phi, ¿verdad? Entonces usted hace una integral de línea en phi, ¿ya? Entonces, el integral de línea en phi, el diferencial de línea, se define como ρ de phi en la dirección de phi. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Bueno, y phi lo va a integrar para que sea trayectoria cerrada desde 0 hasta 2pi. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que le queda es que A en el exterior, bueno, me quedaría como escalar, porque tiene que hacer el producto interno, ¿ah? De A con el diferencial de línea. A en el exterior multiplicado por 2pi ρ va a ser igual al flujo encerrado ahí en esa región. ¿Cuánto flujo encierra? Usted tendría que tirar una superficie. Aquí, miren. Tendría que tirar una superficie así. No sé si ven un disco que dibujé ahí. ¿Cuánto sería el flujo en ese disco? Pi por ρ cuadrado. Pi por... Bueno, el radio normalmente que usa el autor es A, ¿verdad? Para los solenoides. Entonces, pi por A cuadrado sería para la superficie. Por si alguien no capta la idea, estoy sacando el flujo por medio de la integral del campo B, que es el que conozco, como la integral de superficie abierta del campo B. Entonces, en una región el campo B es 0, pero en otra no. Entonces, donde tiene flujo es desde el radio igual a 0 hasta el radio igual a A. Voy a llamarle A al radio del solenoide. Entonces, el campo B es constante. Mu sub 0 NI.
Y la integral de superficie ya afuera, ¿verdad? Afuera es, sería pi por a cuadrado. Bueno, alguien se puede preguntar, profesor, ¿por qué le pone pi por a cuadrado y no le pone otro valor? Ah, bien. Es que el campo es distinto de 0 hasta llegar a A. Después de A, para un ρ más grande que A, se vuelve 0. Entonces ya el flujo ya no va a aumentar. Aunque yo haga más grande esta superficie, aunque la haga más grande, el flujo se va a mantener constante porque dejó de haber campo en el exterior. Entonces, usted va a igualar este flujo que escribí, mu sub 0 ni por pi al cuadrado con esto de aquí. Lo va a igualar, va a despejar y así va a encontrar el campo en el exterior. Ojo, ese potencial vectorial en el exterior va en la dirección de phi. Y a pesar de que va en la dirección de phi, el rotor sale 0. El rotor sale 0 porque el campo B en el exterior da 0. Ya. Esto lo explico en un video que me di cuenta que algunos no han visto. Me di cuenta que algunos no han visto, obviamente porque me dijeron que la respuesta era una constante, o que era 0. Levanten la mano los que ya habían visto ese video. Si está en el 4, aún no lo he terminado el video. Si está en el 4, creo que ahí tiene que estar. Ok. Sí, varios. Ya vi que varios levantaron la mano. Muy bien. Pueden bajarla. Vamos a ver. Pueden ver el video ahorita. ¿Qué están viendo? Sí, el video. Sí, miren, este video. Ahí está, el video número 3. Sí, dice potencial vectorial más ejemplos. ¿Verdad? Al final de este video he respondido las dudas de un par de estudiantes ahí que me escribieron y consideré que eran buenas preguntas, entonces las agregué ahí. En este mismo video, en el 3, o sea, no me voy a poner a explicarlo ahorita porque ya está ahí, pero alguien me lo consultó. Dice, determina el potencial vector que produce una línea finita como la que se muestra en la figura. Entonces, aquí se calculó el potencial vector y luego se le sacó el rotor para demostrar que el campo B que salía era la misma función que se había obtenido en el capítulo anterior, calculando directamente el campo B. Es un trabajo bien arduo. Puede ser que se les evalúe algo así en el examen. Por medio de un potencial vector, sacarle el rotor y demostrar que el campo B es cierta función, ¿verdad? Bien. Les voy a enseñar ahorita un error bien común. Entonces, el resultado, ok, sí, es este. Se nota el video ahí. Sí. Sí. Vean la pregunta. Dice, ¿qué densidad de corriente produciría el potencial vector una constante en la dirección de phi? Entonces, aquí se trabaja con el laplaciano en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Este ejercicio ya se le ha puesto como ejercicio de clase a los estudiantes y normalmente lo hacen mal. Veamos qué cuidados hay que tener. ¿Se nota bien ahí la diapositiva o no se nota bien?
Se nota bien. Sí, se nota bien, ok. Bueno, dice, este es el laplaciano, pero de un campo escalar. Es 1 sobre ρ parcial con respecto a ρ. ρ se deriva el campo escalar con respecto a ρ. Luego hay una suma, 1 sobre ρ cuadrado. La derivada de segundo orden del campo escalar con respecto a phi. Y luego se deriva 2 veces, pero ahora con respecto a z. Esto funciona con el campo escalar. ¿Cuál es la diferencia con el campo vectorial? Bueno, el campo vectorial puede tener 3 componentes. Una en cada dirección, ¿verdad? Del sistema ortogonal con que se esté trabajando. 2, hay vectores que son variables. Vectores variables, por ejemplo, el ρ unitario es variable. El phi unitario es variable. El R de coordenadas cilíndricas, el R unitario, también es variable. El teta también es variable. ¿Ya? Entonces, los únicos vectores unitarios constantes son X unitario, Y unitario y Z unitario. ¿Ya? Entonces, el problema que han tenido la mayoría de estudiantes es que solo agarran a la constante K. Aquí cuando van a sacar el laplaciano. Ojo, aquí no están haciendo rotor. Aquí lo que están haciendo es laplaciano. Entonces agarran el laplaciano y no toman en cuenta al vector unitario phi. Y entonces como no lo toman en cuenta, la derivada les da 0, cosa que no es correcta. Por si alguien no lo entiende del todo, creo que aquí más adelante explico quién es phi, sí, ahí está. ¿Se puede ver quién es el vector phi unitario? Sí, ¿verdad? Es una cosa que depende del ángulo phi. Como depende del ángulo phi, cuando usted lo derive, pues la derivada con respecto a phi no va a ser 0. ¿Ya? Entonces, eso lo explico en el video con detalle, ¿verdad? Me gustaría que todos lo vieran y que traten de comprenderlo. Vamos a ver, vamos a hacer un problemita ahorita. ¿Les parece bien? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, voy a abrir otro de Paint, voy a guardar esto. Dado campo vectorial, dado el potencial vectorial. A ver. 1 sub 0, j sub 0, sobre 4. Un ρ a la 2. Bueno, mejor le voy a llamar una constante para no tener problemas con el otro término que le voy a sumar. Una constante por ρ cuadrado. Esto en la dirección de z. Más otra constante. Ingeniero, cambió de pantalla. Es que sigo viendo YouTube. Ah, perdón. Gracias. Gracias. Siempre avísenme porque a veces se me olvida hacer el cambio. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí.
vamos a tener esta función. Dado el potencial vectorial, esta función de aquí, le va a pedir que encuentre la inducción y la densidad de corriente volumétrica. Claro, esto sería en cierta región, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcularlos? La inducción sería sacarle el rotor a O sea, ¿sería sacarle? el rotacional. Ok, muy bien. Pensé que lo tenía por aquí. Permítanme, estoy buscando una imagen para... Y tengo una imagen. ¿Se puede apreciar la imagen ya? Sí. Sí, ok. Entonces, este potencial vector tiene componente en Z y también decidí agregarle una componente en phi. Entonces, la componente en Z, cuando la derivo con respecto a phi para sacar el rotor, ¿cuánto me va a dar ese resultado? Cuando derive la componente en Z con respecto a phi, ¿cuánto me va a dar ese resultado? Cero. Cero, muy bien. Y la componente en phi, cuando la derive con respecto a Z. Cero también. Cero, muy bien. Entonces, los primeros dos dan cero. Ahora vamos a ver la componente en ρ con respecto a Z. ¿Hay componente en la dirección de ρ? No. No, ¿verdad? Entonces también es cero. Y ahora la componente en Z derivada con respecto a ρ. ¿Es cero, sí o no? No, ¿verdad? No. Bien, 2. 2 arroz. 2 arroz. Muy bien. Entonces va a salir una componente en phi. Ahora veamos acá la componente en Z. Lo que va en phi dice que lo voy a multiplicar por ρ. Luego lo derivo con respecto a ρ. Y luego se divide entre ρ. Entonces la componente en phi es esta, b por ρ. La multiplicamos por ρ, queda b por ρ a la 2.
la derivamos con respecto a ρ, quedaría 2b por ρ, ¿verdad? Y por último se divide, ¿cuánto queda? 2b. 2b, muy bien. Bien, ahora veamos este último. ¿Hay componente en la dirección de ρ? No. No, ¿verdad? Entonces nos queda 0. Entonces, el rotor del campo A, ¿cómo se llama ese rotor del campo A? B, ¿verdad? Sería igual en la dirección de phi. Hay un signo menos ahí que no lo había tomado. Menos 2A por ρ. Y ahora en Z. B. Una consulta. Solo existe un A, solo un potencial vector que me dé este campo B. ¿Sí o no? Falso. No. No, hay muchos. Fíjense que para que no se vea como muy extraño, le voy a llamar B sub 0 aquí. Le voy a llamar B sub 0 por el hecho de que ya tengo que la inducción se llama B. Entonces, si no hago eso, pues puede parecer un poco extraño, incluso enredarse. Si está estudiando después de algunos días F, le vamos a llamar B sub 0 mejor. Bueno, falso, ¿verdad? No existe un solo potencial vector asociado a los campos B, hay muchos. Ahora vamos a sacar J. ¿Cómo sacamos J? Podría sacarle el rotacional aquí. Ah, muy bien, con el rotacional, ¿verdad? Así es. Voy a ir a buscar una imagen de... O puedo sacar el laplaciano, ¿verdad? Puedo sacar el rotor o el laplaciano. El laplaciano de A. Sí, posiblemente sea más fácil sacar el laplaciano. Estoy buscando es una... Yo tenía una aquí en las presentaciones. Tal vez le llamé laplaciano. Ah, ya le encontré. Lick, una duda. Se tiene que un campo B genera varios vectores. Varios A. Entonces sería lo mismo también al revés. Que el A generaría varios campos B. No. Un único B está asociado a varios A. Al revés, no. Ok, le agradezco. Y otra cosa, teniendo este campo B que ya se encontró, ¿cómo se podría encontrar el adaga? Porque eso sí no me quedó muy claro en lo que concierne el video. Este va a ser el siguiente ejercicio que vamos a trabajar. Ese va a ser el siguiente que vamos a trabajar. Buena pregunta. Bueno. Viene usted y dice, tengo dos alternativas. Puedo sacarle el rotor al campo B o puedo utilizar esto, ¿verdad? Como el rotor, yo sé que están acostumbrados a hacerlo, no voy a tomar ese camino. Les voy a dejar de tarea a ustedes que lo hagan por ahí y tienen que salirles lo mismo, ¿ya?
Voy a colocar por acá el potencial vector. Ya. Estas van a ser en realidad una para cada dirección. Entonces, eso significaría que, veamos, el laplaciano de A va a ser 1 en la dirección de ρ. Va a ser otro en la dirección de phi. Y va a ser otro en la dirección de z. En la dirección de ρ, en lugar de usar u, usaría a en la dirección de ρ, ¿verdad? Pero como vector, no como escalar, sino que como vector. ¿Cuál es el vector que va en la dirección de ρ? Si lo descompongo, este a, en tres componentes, un vector en ρ, uno en phi, uno en z, ¿cuál es esa componente, ese vector que va en la dirección de ρ? ¿Cuánto sería? Pues no hay, ¿verdad? 0. No hay. Y es 0. Ahora, vamos a ver qué pasa con phi. Ya. Recuerde que phi, como vector unitario, es función del ángulo phi. En x, que x es constante, o sea que cuando derive x unitario, el resultado de derivar x unitario va a ser 0. Lo acompaña un coseno de phi. El coseno de phi, cuando lo derive con respecto a phi, ese sí va a tener derivada, ¿verdad? Diferente de 0. Y en y, el phi unitario, es un seno de phi. Con eso tengo que tener cuidado. Bien. Disculpe, ingeniero, no es Al negativo el revés, seno. ingeniero. A ver, sí, aquí signo menos. Y va Excelente. en X. Va en el X, seno. el seno. Sí, es cierto, estoy escribiendo ρ. Excelente, así me gusta que estén en clase. Y me están llamando ya ratitos y estoy cortando, pero siguen insistiendo. Sí, gracias. Así me gusta que esté en clase. Vamos a ver. Bueno, sustituimos aquí toda la expresión, incluido el phi unitario acá. Como usted puede ver, derivada con respecto a ρ de esto, sí existe. No va a ser 0. Entonces, ¿quién me va a quedar cuando saque la primera derivada? ¿Qué me va a quedar cuando saque la primera derivada con respecto a este ρ? ¿Lo notan o no? B sub 0. B sub 0 y phi. Veo que no están participando mucho. Entonces, lo voy a hacer por partes. El primero solo fue la de ρ. Lo voy a hacer por partes porque veo que no están participando mucho. Eso quiere decir que hay dudas. Veamos phi. Ahora voy a trabajar con la componente en phi. ¿Está bien? Entonces tengo 1 sobre ρ. Voy a copiar lo de arriba. Derivada con respecto a ρ. Tengo aquí ρ multiplicando. Y derivo, en vez de ser u, va a ser esta función de aquí. No va a ser u, va a ser la función. La derivo con respecto a ρ. Me queda b sub 0 por phi. Y lo vuelvo a derivar con respecto a ρ. ¿Qué me quedaría cuando vuelva a derivar esto con respecto a ρ? B sub 0 phi. B sub 0 phi otra vez. Muy bien.
habría otro rho ahí, ¿verdad, ingeniero? Diga. O sea, habría otro rho, el B sub 0 rho phi. Al final va a quedar este dividiendo, ¿verdad? Al final va a quedar dividiendo ese. Bueno, sigamos. Más 1 sobre rho cuadrado. Vamos a ver acá. Voy a derivar ahora 2 veces con respecto a phi. B sub 0 rho y phi. B sub 0 es constante. Rho, si la derivo con respecto a phi, es constante. Pero phi no es constante cuando la derivo con respecto a phi. ¿Qué me quedaría cuando derive 2 veces ese phi unitario con respecto a phi? Queda negativo phi unitario. Excelente, queda negativo phi unitario. Vamos a ver para el que no lo vio todavía. Fíjese, hay que derivar 2 veces lo que va en X y 2 veces lo que va en Y. Entonces, derivo el seno una vez. La derivada del seno una vez es coseno. Queda coseno de phi. Esta es una derivada. Y ahora vuelvo a derivar. La derivada del coseno es menos seno. ¿Ya? Entonces, ese menos que salió con este va a dar positivo. Queda más en X seno. Cambió de signo. Ahora veamos en Y. El mismo procedimiento. Vamos a derivar 2 veces lo que va en Y. Como expliqué antes, X unitario y Y unitario son constantes. Así que eso solo los copiamos, ¿verdad? Derivo coseno una vez con respecto a phi. La derivada de coseno es menos seno. Ya. Lo derivo otra vez. Ahora es menos seno. Lo derivo una vez. Se convierte en menos coseno. Como se vuelve menos coseno, este también cambió el signo. Como los dos cambiaron el signo, pues es negativo phi. Muy bien. Entonces, esto da menos phi. Entonces, aquí sería B sub 0, rho y menos phi. Menos B sub 0, rho phi. Y ahora lo derivo con respecto a z. Lo que va en phi siempre, porque sigo con phi. Y esto es 0 derivado con respecto a z. Así que ahí terminó la componente de phi. Ahora veamos en z. Laplaciano de la componente de A en z. Tiene 1 sobre rho. Derivada con respecto a rho de esto de aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a hacer como hice en el anterior. Copiar la segunda derivada. Y hacer a pie la primera. Vamos a ver. Derivo ahora con respecto a rho el A en Z. El A en Z es A rho cuadrado. A rho cuadrado Z. ¿Cuál es la derivada con respecto a rho? 2 a rho. 2 a rho. Y luego me dice la formulita que multiplique por rho otra vez, ¿verdad? Primero derivo y luego vuelvo a multiplicar. Entonces tenemos 2 a rho multiplicada por una rho más. Quedaría 2 a rho cuadrado. Y esto va en Z. Estoy trabajando aquí con vectores. Luego lo voy a derivar con respecto a phi. A rho cuadrado en la dirección de Z. Ojo, Z unitario es un vector constante. Entonces nada depende de phi.
Así que el segundo término es 0. Y el tercer término hay que derivarlo con respecto a z. Esto ahora, 2 veces. Pero z unitario es constante, entonces nada depende de z. También va a dar 0. Así que ya tengo el laplaciano. Y ahora voy a usar la formulita que j, ¿a quién es igual? Menos laplaciano de a. Enciéndame la luz, por favor. Sobre mu sub 0. Gracias. Entonces vamos a ver qué teníamos en fin. Bueno, el menos 1 sobre mu sub 0 lo puedo dejar de factor común, ¿verdad? Ahora, sí, veamos en fin, ¿qué nos quedó? Tenemos aquí b sub 0 en la dirección de phi, pero este rho no lo habíamos tocado todavía. Entonces va a quedar b sub 0 entre rho. Y ahora el otro, con signo negativo, b sub 0 rho, dirección de phi. Phi ya está de factor común. Me quedaría entonces menos b sub 0 sobre rho. Parece que se anulan los dos, ¿verdad? Entonces, al parecer estos dos se han anulado. Pero todavía hay componente en z, ¿verdad? Vamos a ver en z qué nos quedó. Tenemos en la dirección de z vamos a ver. Tenemos 2a rho cuadrado y la dirección. La dirección es constante. Deriva rho cuadrado con respecto a rho. Pues baja el 2, ¿verdad? Baja este 2 del exponente, se vuelve 4 por a por rho. Y por último hay un rho aquí afuera dividiendo. Entonces al final tenemos 4 por a. El rho con el rho que estaba dividiendo se vuelve en 1. Y esta sería la respuesta. Solo quedó la componente en z. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, ingeniero. Imagínense que lo hubiera hecho en cartesianas, porque es más fácil en cartesianas. Todos pueden convertir este a cartesianas. Bueno, este es x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Este de aquí. Y este rho por phi, pues sería, vamos a ver, p sub 0. Rho por phi es en x negativo y. En la dirección de x, negativo y. Y en la dirección de y, positivo x. Y el otro pues ya va en z. Solo cambio el rho cuadrado, que es
perdón, x cuadrado más y cuadrado. El laplaciano en cartesianas es más fácil, porque básicamente solo es derivar dos veces con respecto a cada una de las variables. Ahorita les muestro. ¿Dónde está? Tiene una imagen. Creo que va a ser más rápido escribirla, mejor si no la encuentro. Aquí creo que está, aquí está. Ahí está en laplaciana, en cartesianas. Claro, se va a sustituir, en lugar de u, se va a sustituir cada componente del vector. Entonces, cuando saca el laplaciano de lo que corresponde a x, tenemos, vamos a ver, aquí está la componente x. Menos b sub 0 y. Menos b sub 0 y. Con respecto a x, la derivada va a ser 0. Con respecto a y, como deriva dos veces, la primera derivada de b sub 0, negativo y, la primera derivada no es 0, pero ya la segunda sí, lo notan. Y con respecto a z, pues también 0. Cuando haga este laplaciano con a sub y, a ver qué va a pasar con a sub y. La componente en y es esta de aquí. X por b sub 0. X por b sub 0, eso va en y. Cuando lo derive con respecto a x una vez, no va a ser 0. Pero ya la segunda derivada, esa sí va a ser 0. Entonces, todas las demás son 0. Falta la de z. Vamos a ver si la de z es 0 o no es 0. Bueno, viene usted y dice, voy a derivar la componente en z del vector. Bueno, sería a x cuadrado más y cuadrado en z. Incluye la dirección. Vea que no se anula, aquí con el primer término no se anula, porque es un x2. Pues deriva una vez, queda 2x. Deriva la segunda vez, queda un 2. Entonces le queda siempre en la dirección de z. Ahora va y trabaja en y. Cuando trabaja en y, igual, son dos derivadas, tiene a y cuadrado, ¿verdad? Lo demás, cuando lo derive, va a ser 0 con respecto a y. Pero el que no se hace 0 es a por y cuadrado. Deriva una vez, le queda 2 a y. Ahora 2 a y lo vuelve a derivar, le queda 2a, siempre en z. Por último, va a derivar con respecto a z dos veces. Entonces, pero esto no depende de z, la derivada de 0. Entonces, solo le queda esto de aquí, 2a más 2a, son 4a en z. Entonces, usted puede ver que si lo trabaja en cartesianas o lo trabaja en cilíndricas, vean cilíndricas, aquí estaba, ¿verdad? Había quedado 4a en z. Da lo mismo.
Luego lo divide entre negativo o mu sub 0 y ya tiene la respuesta. Bien, espero que se haya entendido este problemita. Nos queda pendiente para la siguiente clase porque ya voy a trabajar con el otro grupo. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a trabajar? El del cambio de norma. Ah, el del cambio de norma. Le recomiendo que este fin de semana vea lo siguiente. Ahorita se lo muestro. Para que no venga con tanta duda el lunes y podamos trabajar. A ver, creo que es la segunda parte de la teoría, sí. No sé si ya pueden ver los videos otra vez. Que cambié la pantalla. Sí, ya está. Sí, ya estoy mostrando esto. Se han procedido. Es un ejemplo. Si mi potencial vector. Si no han visto este segundo problema, también se lo recomiendo. Del video que se llama Potencial Vectorial, segunda parte, solución de problemas. El ejemplo 2 lo resuelvo por varios caminos. Entonces, es importante que ustedes conozcan los diferentes caminos para resolver este tipo de problemas y vean cuál es el que se les hace más adecuado a ustedes para poder enfrentarlo, ¿verdad? En la pruebita no les vamos a poner una camisa de fuerza. Si usted encuentra más de un camino para resolver un problema, pues hágalo por el que usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Por eso les digo que vean el ejemplo anterior. Bien, aquí está. Es el ejemplo 3 de ese video de segunda parte, solución de problemas conceptuales. Aquí se define B y, a ver, se encuentra un potencial vector. Se encontraron 3 potenciales vector. Se encontró Sí. uno con Otro, respecto a... correcto. Se encontraron 3. Se encontraron 3 y al final de ese mismo problema explico lo del cambio de norma. Sí, esa fue la parte que no me quedó muy clara de cómo se encontró el... Entonces entró con Marcela. El chi, sub R. Básicamente es lo siguiente, mire. Usted siempre va a encontrar este adaga es el de la izquierda, ¿verdad? Siempre va a encontrar el adaga igual a A más este gradiente, pero su función chi tiene que satisfacer una condición. ¿Qué condición tiene que satisfacer? Que el laplaciano sea igual a 0, mire. ¿Lo ve? Si el laplaciano de esa función es 0, entonces le funciona. No importa qué función sea. Si el laplaciano no es 0, no le va a funcionar para hacer el cambio de norma. Así de simple. Okay. Sí. Y el laplaciano, pues es lo que estuvimos haciendo ahorita. Sí, si sí. sale el laplaciano y le dio 0, pero tiene que ser escalar, ¿verdad? Una función escalar. Le saca el laplaciano a la función escalar y le da 0, entonces le funciona para cambio de norma. Si no le dio 0, no funciona, pero es campo escalar. Bien, nos quedamos por aquí. Les deseo feliz fin de semana y nos conectamos el lunes. Gracias. Está bien. Gracias. Pase feliz tarde. Gracias, igual.